Hola, hola, buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo la hora y el lugar desde donde nos estén viendo. Súper bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todas las personas que se conectan. Qué chévere que puedan estar en este espacio. Ya vamos en el episodio número 18 del podcast Viviendo y Aprendiendo. Y pues realmente es súper potente porque cada vez tenemos invitados más top, más pro. Y pues hoy tenemos una persona que realmente sabe mucho del tema que vamos a hablar. Como vieron en el título, se llama Causas emocionales de las enfermedades. Y es algo pues que nosotros llevamos ya, digamos que estudiando un tiempito, pero pues la persona que va a hablar hoy es una persona que nos va a contar desde la ciencia, desde su experiencia también y desde obviamente todo el conocimiento de su profesión, de más de 30 años ejerciendo su profesión. Entonces pues voy a presentarlos a presentarlo para que nos salude. Pues voy a dar primero que Angie se presente. Bueno, no, amigos, buenas noches, bienvenidos como siempre a este espacio que de verdad disfrutamos muchísimo poder compartir esta información de valor con ustedes. Yo estoy muy emocionada porque además pues conocí al lector que nos va a hablar hoy de una manera pues muy personal, con una situación muy personal y he podido como entender muchas cosas a través de lo que él conoce, de todo su conocimiento, de toda su experiencia. Así que pues ustedes lo habían pedido, nos habían preguntado sobre este tema y pues bueno, las causalidades y las diosidencias se unen y aquí está él. Entonces estoy muy emocionada. Para todos, bienvenidos. Espero que disfruten, tomen nota y aprovechen este espacio, hagan preguntas y demás en el chat. Ahora sí, amor, te cedo la palabra. Sin más preámbulos, démosle la bienvenida a nuestro súper invitado de hoy. Así es, entonces voy a presentarlo. Él es médico ginecólogo de la Universidad Militar eh, desde hace más de 35 años y es conocedor y especialista en 5 leyes biológicas y medicina holística, hipnosis ericksoniana y constelaciones familiares. O sea, sabe bastante. Él es el doctor Edgar. Bienvenido, Edgar. Doctor Edgar Monzón, acá lo tenemos. Buenas noches. Bueno, muchas gracias. Buenas noches para todos. Espero que cumpla, aunque sea en parte, las expectativas que tienen y que pueda en este momento estar, digamos, en sintonía con con el propósito de esta reunión. Bien, bueno, habíamos pensado que lo apropiado era generar algunas preguntas para así poder desarrollar el tema, porque es un tema bastante amplio. Entonces vamos con las preguntas, ¿vale? Claro que sí, claro que sí. Mientras la gente acá se va conectando y los vamos poniendo en contexto, pues el doctor, además, yo quiero que ustedes sepan que con toda esta experiencia, además de tener pacientes y atender personas acá en Colombia, vive en Europa, lo tenemos por acá de paso por Colombia un tiempecito, pero pues de verdad estamos hablando con una persona muy especializada en su campo. Así que ustedes siéntanse en toda la tranquilidad ahora, pues de pronto de preguntar alguna cosa y demás, pero sobre todo que sepan que la información que nos va a transmitir realmente además ha estado a prueba. Entonces vamos con la primera pregunta. Eh, Sí, también, pues digamos que vamos a empezar las preguntas que nosotros tenemos planteadas, pero si ahí en el chat quieren escribir como preguntas que tengan, dudas que tengan, pueden hacerlo, ¿listo? Entonces vamos a empezar con la primera pregunta y es, ¿qué relación existe entre las enfermedades y las emociones? Bueno, es una pregunta muy interesante y en lo que entiendo que hoy vamos a hablar es justo de ese tema. sí, ese es nuestro Bien, tema. lo primero que habría que considerar es que eh, lo que nos afecta, digamos, son factores, por ponerle algún nombre. Entonces, hay factores de primer orden y de segundo orden. Los factores de primer orden son aquellos que funcionan de manera física, por ejemplo, un golpe, una fractura, incluso hasta un envenenamiento, una intoxicación, que nosotros sabemos exactamente qué fue lo que nos causó el problema, ¿sí? Y Ah, genera una serie de reacciones en nuestro organismo. Los factores de segundo orden son los factores emocionales. Hay que entender en este punto que nosotros los seres humanos y en general los seres vivos vivimos las emociones de manera integral, o sea, no podemos separar, por un lado, la parte física o anatómica del ser de la parte emocional, como tampoco de la funcional. O sea, todo forma una
un conjunto integrado que funciona de manera no individual, sino en conjunto. Entonces, las respuestas están dadas por lo físico, por lo funcional y por lo emocional. El tema es que lo emocional, como no lo vemos y no nos han dicho, no nos han enseñado a través del tiempo, incluso a los médicos nos han enseñado que la parte emocional es muy importante. Yo no sé ahora en las escuelas de medicina, pero cuando yo estudié medicina, en mi escuela que amo, porque pues gracias a ella estoy acá, nos enseñaron que la parte emocional del paciente se quedaba fuera del consultorio y resulta que pues forma parte integral del paciente y estamos ante un ser íntegro y no fraccionado. ¿Sí? Nos enseñaron a fraccionar el paciente. Entonces uno es el neurólogo, el otro es el urólogo, el otro es el cardiólogo, el neumólogo, el gastro, bueno, el ortopedista, ¿sí? Entonces pretendemos que así sea más fácil hallar la respuesta a las preguntas a las dolencias que trae el paciente. Pero por otro lado, lo que he podido tener como experiencia es que el paciente debe verse de manera integral y tratar de percibir y de comunicarle por qué está aquí y por qué le están pasando estas cosas. Y cuando nosotros vamos a lo emocional, encontramos muchas de las respuestas que queremos darle al paciente. No sé si ahí quedó claro. Sí, 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 sí. Bien. De- Dale. No, y es que con respecto a lo que dices, pues digamos que no sé tampoco que estén enseñando ahorita en la Universidad de Medicina, pero sí sé cuando uno va a una cita médica con un doctor tradicional y eso, se ve como, digamos que una poca empatía, se ve una falta de, Algo de sí, rápido. como que rápido, además que le dan, no sé, les dan 10 15 minutos para atender rápido. Sí, o sea, no se ve esa conexión y esa empatía con el ser humano, porque al final siempre es un ser humano el que está atendiendo. Sí. Cierto. Digamos que además, digamos, sobre todo en la cita médica de EPS, ¿no? Porque pues ya si uno Exacto. quizá tiene pues alguna posibilidad de hacer algo particular, bueno, pero ya eso es otro sistema. Pero yo decía algo que me pareció muy curioso, fue por ejemplo una amiga que fue contigo y me dijo, es que yo no sé el doctor cómo supo todas esas cosas de mi vida. Y pues, claro, escuchándote, pues, sabes, digamos, de pronto lo que ella está diciéndote que le está sucediendo y pues seguramente ya tú logras, pues, conocer como qué factores pueden ser emocionalmente lo que le afecta, ¿verdad? Entonces uno dice, claro, la importancia y la desconexión que tenemos nosotros por desconocimiento de, por ejemplo, cuando nos pasa algo como buscar siempre afuera y no adentro. Entonces, súper, súper valioso, me parece muy chévere. Qué bueno que podamos tener como este acercamiento así. Queríamos preguntarte respecto, por ejemplo, a lo que tiene que ver con enfermedades terminales, que hoy por hoy, pues, digamos que se hace mucho más común, yo creo, no sé si antes, pero por ejemplo, lo digo en mi familia, en mi entorno, que uno dice, bueno, empiezan a ver como que estas enfermedades empiezan a ser cada vez como más frecuentes. ¿Tú has identificado algún patrón en pacientes con enfermedades terminales, como en el tema emocional o, sí, digamos que en su estilo de vida, por ejemplo? Sí, pero la respuesta no se puede dar con respecto a las enfermedades o los pacientes terminales, Ok, porque el mismo nombre tiene una consecuencia, ok. ¿sí? Cuando nosotros hablamos de terminal y se lo comunicamos al paciente, teniendo la autoridad que nos ha dado el mismo paciente para tener un concepto de su salud, pues lo estamos condenando, lo estamos enviando a un callejón sin salida en la que no hay respuestas. Y los pensamientos para el paciente empiezan a ser sombríos, empiezan a ser pensamientos de tristeza, pensamientos de desgano, pensamientos de desesperanza. Y nosotros, los médicos, creyendo que hacemos mucho bien, hacemos mucho mal, porque le quitamos la esperanza, que es lo menos que se debe quitar, primero. Y segundo, nos las tiramos de muy sabios diciendo, te quedan 6 meses. Pero eso es fatídico para una persona cuando lo vive, Claro. porque realmente en ese momento deja de vivir, deja de comer, deja de dormir, deja de soñar y trata de ya no sentir. ¿Y qué me dicen de la familia? La familia también empieza a resonar en esa misma frecuencia
y entonces es catastrófico para todos. Claro, Además que nos han vendido un mensaje acerca de la muerte que digamos que es nefasto, que es malo, ¿sí? Nos vendieron un mensaje de malignidad, por ejemplo, que tiene que ver con una información cultural a través del tiempo y que la hemos adoptado a muchas cosas. ¿Existe el bien y el mal? Sí, es cierto, pero también hay algunas facetas en que no todo es bueno y que no todo es completamente malo, ¿sí? Y ese tema de la malignidad y que le hemos puesto ese nombre a algunas enfermedades es catastrófico, porque para el paciente que recibe ese tipo de diagnóstico o de etiqueta es nefasto. Es claro. lo peor que le puede pasar, porque el paciente queda hipnotizado con esa idea y su vida se detiene, su vida, digamos, no productiva, sino su vida de tener una mejor calidad de vida, porque finalmente la batalla contra la muerte está perdida. Forma parte del vivir el morir. Ese no es el tema. El tema es que mientras estemos vivos, vivamos plenamente y vivamos con calidad de vida, porque nadie, ninguno de nosotros es dueño de esa realidad de cuándo, predecir cuándo vamos a morir o cuándo no. Eso es algo ridículo, me parece a mí. Y no deberíamos someter nuestros pacientes a ese tipo de trauma. Claro, tampoco pretendo decir que uno puede tapar el sol con un dedo, no, porque pues hay eventos que son bastante sintomáticos, molestos y dolorosos, pero si lo asumimos, es decir, nos cambiamos de habitación no viviendo en la habitación que nos enseñó, por ejemplo, la religión, diciendo que es que la enfermedad es consecuencia de nuestros pecados y entonces el paciente se siente culpable. Me parece que no es lo justo. O el pensamiento laico, y es que las enfermedades son causa de factores externos. O el pensamiento tipo máquina, que es que se te dañó esta pieza y hay que reemplazarla por una nueva, y resulta que los seres vivos no funcionamos de esa forma, sino pasamos por procesos de desvalorización y de revalorización. Y usualmente es ahí cuando tenemos síntomas. Cuando nos estamos reparando es cuando más síntomas hay y cuando más, peor nos sentimos. Es cierto, pero si yo logro comunicarle al paciente que no te estás dañando, sino que te estás reparando, arreglando, pues el concepto es distinto y la esperanza y la calidad de vida es distinta. Entonces estaremos haciendo una mejor labor, ¿de acuerdo? Bueno, hasta ahí no sé si tengan más preguntas al Súper. respecto. No, muy bien. Sí, pues yo creo que ahí con el tema del lenguaje es lo importante, ¿no? O sea, sobre todo como tú lo hablas, me parece curioso que tú le llamas un evento y no una enfermedad. O sea, según el concepto que, Sí, lo que pasa bueno, es que hay que entender que la enfermedad es otra cosa. Hay que entender sí, eso, cambiarnos de habitación, entendiendo que la enfermedad es otra cosa. Y la otra idea que me gustaría vender en este momento es que tu organismo jamás te traiciona. Está diseñado de la manera más perfecta para que tú sobrevivas y se perpetúe la especie, ¿sí? Muchas veces algunos cambios o mejor no muchas, sino algunas veces, algunos cambios obedecen a que el grupo o la especie o la manada sobreviva, pero son respuestas biológicas. ¿Qué significa biológicas? A favor de la vida. Y son absolutamente sensatas porque han sido diseñadas por la naturaleza en millones y millones de años de evolución. Y es la mejor respuesta que podemos tener. Ahora, ¿estas respuestas están moduladas por algunos factores? Sí. Por ejemplo, las creencias, por ejemplo, la cultura. Entendiendo cultura no el nivel de educación, sino cultura es la tradición, Así. lo que se ha contado a través de nuestros ancestros. Entonces, si entendemos ese tema y logramos entender también que esto no es desastroso, sino que es un cambio para mejorar o para fortalecerse, pues la idea es distinta. Incluso si nos cuesta la vida, morimos con esperanza, morimos con alegría y conectados con nuestros seres queridos, ¿sí? Ujú. Puede que haya dolor, sí, claro, porque el desprendimiento es doloroso,
La pérdida es dolorosa, pero si entendemos que el concepto de que esto es un proceso evolutivo para mejorar, pues estamos cumpliendo con lo que la naturaleza nos ha dado. ¿De acuerdo? Tú mencionabas algo muy importante y es la palabra. La palabra tiene poder. Digamos que las palabras no son inocentes. Por eso cuando acudimos al brujo de la tribu, que en este caso es el médico, te puede bendecir o puede maldecir, pero yo querría tener la posibilidad de bendecir a todos, no como echarle la bendición, sino para darle la esperanza, darle la tranquilidad, la paz, la serenidad y darle el poder de decidir sobre su propia vida y sobre su salud. Porque cuando tú entiendes qué es lo que te está llevando allí, qué es lo que te trajo acá a consultar por un dolor, un síntoma o una serie de síntomas, y tú logras entender el por qué y para qué lo tienes, pues el concepto cambia. Digamos que dejamos de cargar con culpas, con señalamientos y con callejones sin salida. ¿De acuerdo? Buenísimo. Me gusta mucho eso porque además recuerdo cuando fui a tu consulta que nos decías que es como ceder también un poco el control o pasar más bien como esa creencia que hay de que yo voy y el doctor es el que va a hacer todo y él es el responsable de que yo me mejore o no, ¿verdad? Y esto hace que cambie el chip y nos decías, y eso me quedó muy presente, que no, yo te acompaño, pero el responsable o la responsable de que estés bien eres tú. Entonces yo te doy señales, te muestro dónde, pero tú eres el encargado de mejorarte y eso me pareció muy poderoso, sobre todo hablando de esos patrones, pues porque al final volvemos a la palabra, al pensamiento y a cómo venimos programados culturalmente y desde la casa y bueno, todos los factores que nos hacen ver como que, sí, como que no tenemos poder sobre nuestro mismo cuerpo. Entonces, pues, Bien, parece eso que buenísimo. tú mencionas es muy importante porque pues ustedes deben saber y todos sabemos que uno de los problemas más serios que tenemos los médicos es el ego, ¿sí? Y nosotros nos hemos, yo no lo digo de manera, o sea, para despotricar de mi profesión, porque créanme que nosotros cuando nos metimos en este tema o decidimos ser médicos, entregamos mucho de nuestras vidas, hay mucho tiempo involucrado en esto, invertido, hay mucho de vocación, o sea, realmente sí, y yo creo que casi todos los colegas funcionamos de la misma forma, o sea, estamos entregados y estamos aquí por el paciente. Lo que pasa es que el camino nos va diciendo por dónde ir, ¿de acuerdo? Pero una de las cosas que debemos tener claros es que yo soy un acompañante. Yo realmente, sí, podría decir que soy un consejero y yo te acompaño para que tú te sientas acompañado, pero quien realmente toma las decisiones es el paciente y quien debe asumir la responsabilidad en algún momento es el paciente, pero no como una carga, sino como un alivio, porque es que cuando yo tomo en mis manos y puedo definir y tomar decisiones acerca de mi vida y de lo que va a pasar, pues el concepto es otro, ¿sí? Y entonces encuentro en el médico no alguien que me amenaza y me llena de miedo para que haga lo que él dice, sino que me da argumentos para yo poder caminar por un sendero más tranquilo, con serenidad, poder tener un tiempo apropiado de tomar decisiones, porque la mayoría de las veces te dicen hay que someterte a una cirugía o a esta quimioterapia o a esta radioterapia porque si no te va a costar la vida y me firmas este consentimiento informado donde dice que el 80% de los casos se mueren. Entonces, enfrentar ese tipo de información pues es catastrófico, incluso para cuando el paciente sea un médico y nadie más lo puede entender que ubicarse en los zapatos del médico. Yo recuerdo un maestro que nos contaba que la única manera de no deshumanizarse en esta posición de ego es entender que el otro es mi madre, por ejemplo, o mi hijo. Cuando yo me pongo en esa posición de que el que está frente a mí es mi madre o es mi hijo, entonces me duele lo que pasa con él.
pero no porque yo me involucre emocionalmente con él o que esa sea la intención, aunque es imposible interactuar entre dos seres humanos y que no haya una inversión emocional en el otro, que no haya sentimientos, que no haya una interferencia, eso tiene un nombre, pero bueno, se me olvidó, que no haya una transferencia, se llama eso, una transferencia emocional y sentimental, porque uno conoce a la persona y pues algo le transmite, ¿cierto? Y algo le enseña. Entonces, si nosotros abandonamos un poco el ego, simplificamos las cosas, le comunicamos al paciente que lo que está pasando es llevadero, se puede solucionar, porque todo, incluso la muerte, es una solución, y que está en sus manos el poder cambiar algunas cosas, pues le estamos dando el poder, lo estamos empoderando. Y además abandonamos esa idea de MD, medio dioses, y entregamos, digamos, la posibilidad de que el paciente se sienta valorado como ser humano, ¿sí? Y no diciéndole que cometió tales errores, que claro, como fumó 20 años, como vivió tantos años, no, ¿sí? O sea, el crear más culpas y más problemas no es la idea, sino la idea es que no seas juzgado, pero sí seas acompañado, ¿de acuerdo? Y seas empoderado por esta persona que te acompaña, de manera que tú puedas ir allí sin miedo y sin prejuicios, para no ser juzgado, no ser criticado, no decir, claro, como come a todo el día pan, como va a bueno, a las fritanguerías, como, sí, pero eso lo único que hace es señalar al paciente y echarles más culpas. No, no contribuye, o sea, no ayuda, Sí, claro, no claro, ayuda, ¿de acuerdo? súper. No, pues súper, y creo que eso que estás hablando va como, pues como muy conectado con la tercera pregunta que te queríamos hacer y es, desde tu conocimiento, ¿cuál es el mayor reto que enfrenta la sociedad hoy en día en el tema del cuidado de su salud? Bueno, mira, creo que el mayor reto está en poder educar a la gente de una manera más proactiva respecto a la salud. Pero no estoy hablando de, por ejemplo, de comer sano o de vivir sano o de tener hábitos sanos. Estoy hablando de evitar un poco lo negativo, un poco lo peyorativo. Eh, si nosotros lográramos entender este concepto de que la palabra y el pensamiento tienen poder y que la información afecta a la salud del otro, las leyes tendrían que cambiar, ¿sí? Si pusiéramos un poco más de amor en todo el proceso, seguramente el tipo de salud que tendríamos sería mejor, ¿cierto? El reto realmente es abrir la mente a algo diferente al negocio, a ver a la salud de otra manera, que no sea un negocio. Sí, cuando yo tengo que ver un paciente cada 15 o cada 20 minutos, estoy respondiendo a un patrón que tiene que generar un dinero a costa del dolor del otro. Creo que eso no está incluido en el juramento hipocrático que lo juramos todos, porque todavía lo juramos en el momento del grado, todavía lo hacemos. Es un poco chistoso, pero es un chiste sarcástico que no viene al caso, porque tenemos que entender que de nuestras palabras pueden salir algunas cosas, como decía antes, que funcionan como una maldición para el paciente. Pero si le ponemos un poco de amor al tema, abrimos la mente y entendemos que todo está determinado por su propio cerebro, que es una respuesta sensata, inconsciente sí, pero es sensata para poder sobrevivir, pues lo aceptamos de una forma distinta. Cuando el paciente es llevado por un diagnóstico, por ejemplo, terminal o una supuesta enfermedad grave, el paciente queda recluido en un sitio donde no hay salida. Y ese sitio donde no hay salida, pues
hace que enfrente otros tipos de miedos y otros tipos de situaciones conflictivas. Y esas situaciones conflictivas llegan a que el paciente empiece, por ejemplo, a tener problemas respiratorios, o a tener problemas hepáticos, o a tener problemas digestivos, o a tener problemas visuales. Entonces, cuando van al médico y tiene problemas hepáticos, digestivos, entonces, si es una enfermedad cancerígena, por ejemplo. Entonces el médico dice, claro, es que ya tienes metástasis en el hígado, ya tienes metástasis en el cerebro, ya tienes metástasis. Pero eso no es verdad. Lo que sí es verdad es que el paciente entró en un proceso en el que tiene que reaccionar de algunas formas porque pues se enfrentó a la muerte. Y cuando uno enfrenta la muerte, tiene que recurrir a su vía respiratoria para poder escapar de ella. Tengo que escapar. Y entonces, pues claro que seguramente le va a dar tos, claro que seguramente va a tener que ampliar su árbol respiratorio. Y en ese proceso, si le hacen una tomografía, pues va a tener algunas masas allí que forman parte de la reparación o de la forma del prepararse esa vía respiratoria para poder sobrevivir. Y si tiene tres hijos, pues no es raro que el que enfrenta la muerte tenga tres lesiones hepáticas, porque es que el hígado funciona como una despensa y lo lógico, lo sensato es ampliar la despensa para que mis hijos no mueran de hambre si yo no estoy. ¿Sí me hago entender? No es tan difícil, es algo lógico, pero nosotros no lo queremos entender. Qué poderoso. Claro, hay toda una serie, un andamiaje muy fuerte detrás de todo esto que pues es bueno y es malo porque pues hablo de la industria farmacéutica. La industria farmacéutica ha hecho cosas muy importantes, por ejemplo, la anestesia que se maneja hoy en día es casi que magia porque el paciente no siente dolor, los analgésicos tienen su función, bueno, y algunos medicamentos, ¿de acuerdo? O sea, es bueno, pero también es malo vender la idea de que todos dependemos de una pastilla. Sí, eso no es verdad, ¿sí? Y también es malo que vamos a hacerle la quimioterapia. No le va a servir, pero igual se la vamos a hacer. A ver, Sí, porque a veces la sola idea de quimioterapia hace que la gente pierda el cabello, que vomite hasta el hígado, que entre en unos procesos de calidad de vida que no vale la pena vivir, Mm. donde el paciente realmente se abandona a morir porque pierde otra vez la esperanza, porque fue peor el remedio que la enfermedad. Entonces, si entendiéramos esto, pues es un reto bastante fuerte, porque si tú vas a un hospital normal de medicina alopática, que no es la medicina tradicional, porque la medicina alopática apareció más tarde en el proceso, en la historia de la medicina. Hay medicinas que vienen desde 5 siglos antes de Cristo. Entonces, digamos que la medicina alopática tiene su origen un poco más tarde, que es la que apoya al Estado, ¿sí? Si tú vas a un hospital y hablas de esto, pues primero te van a decir que estás loco. Y lo pero, segundo que te van a decir es que si no cumples los protocolos, pues o no tienes trabajo allí o estás fuera de la ley. Entonces te pueden meter a la cárcel por no cumplir los protocolos. Pero cuando alguien habla de protocolos, ya no puedes pensar, sino tienes que regirte por un asunto que te está dirigiendo qué de hacer. Ujú. Yo no digo que todo sea así. Hay algunos protocolos que funcionan muy bien, especialmente en la parte urgente de remediar las cosas, pero hay cosas que no tienen razón de ser y hay muchas de las cosas que se han enseñado en medicina que tampoco son ciertas, hoy en día se promueven como si fueran una absoluta verdad y resulta que en esto no hay una absoluta verdad porque nadie la tiene, ¿sí? Y pues digamos que ese es el reto más importante, lograr romper esa barrera de hacer que el paciente entienda por qué está allí y darle el poder que decida sobre su propia vida y sobre su propia salud, que yo creo que es lo más respetuoso que se puede hacer por otro ser humano. pero, pues hay algo clave de todo lo que hablabas que me parece importante resaltar, es el tema de una educación proactiva, ¿cierto? Porque la mayoría de gente ni siquiera sabe que es proactivo, la mayoría de gente actúa reactivamente con todo lo que le pasa. Y nunca, incluso Stephen Covey habla de uno de los hábitos de la proactividad, ¿sí? Como
de actuar antes de que pase, justamente. O sea, si ya tenemos la información, pues actuemos antes de que pasen las cosas. Eso me parece muy importante para resaltar y para que, pues digamos que si tú que estás viendo acá el podcast ahorita, que estás escuchándolo, que lo vas a ver después, eso es clave. O sea, que si tienes alguna dolencia, algún síntoma, alguna cosa, hay un libro incluso que se llama Las causas emocionales de las enfermedades, donde tú puedes revisar exactamente, específicamente qué es lo que está pasando emocionalmente, por qué está pasando. Y eso pues me parece que es algo proactivo que muy poca gente hace. O sea, mucha gente hace lo que tú decías, Edgar, te puedo decir Edgar, ¿cierto? ¿Qué le Sí, pasó? claro. Pero, mucha gente hace lo que tú decías y es depender de una pastilla, ¿no? Entonces como que me duele cualquier cosa, me tomo esto, me duele cualquier cosa, me tomo esto. Ni siquiera a veces ni Sí. recetado. Exacto, ya Que, ves. bueno, que tampoco es malo porque encuentras una salida, una respuesta, ¿de acuerdo? Lo que no es bueno o es, digamos, desesperanzador es meter al paciente en un sitio sin salida, ¿sí? Si tú encuentras salida en un medicamento, bien, bien, está bien, no pasa nada, te lo tomas y hay salida, ¿de acuerdo? Hay esperanza y está bien, no hay problema. El tema es cuando recibes ese tipo de información que es, digamos, entre comillas, maligno, que es grave, y te metes a Google y averiguas ahí siendo muy proactivo, pues también tiene sus problemas porque pues Google primero no sabe. Sí, Segundo, claro. porque cada paciente es un evento individual, es un universo individual y hay que individualizar cada persona. Yo les mencionaba de pronto que una sola palabra dicha en diferentes momentos a la misma persona puede significar algo completamente distinto. Y así funciona, así funciona. Y también les decía que la cultura y las creencias de las personas hacen que determinado tema sea más sensible que otro. Entonces, pues hay que individualizar el tema y digamos que quitarle un poco esa parte satánica de estoy condenado, estoy ya no tengo salida, esto hasta aquí llegué. No, pues yo creo que todos vamos a llegar ahí en algún momento, ¿sí? Pero la idea es llegar de una manera un poco más alegre o por lo menos vivir hasta el último día viviendo y no muriendo, ¿de acuerdo? Que uno, Bueno, ¿qué es lo que todos aspiramos en algún momento respecto a la muerte? Pues vivir de la manera, morir de la manera más natural posible, ¿sí? Tener bueno, tiempo de súper bien. despedirnos de todos y nos vemos allá y todo el tema, ¿cierto? Pero, Sí, pero eso de morir con dolor y pagando mis pecados y mis culpas es como algo que no está bien, ¿de sí, acuerdo? se atenta contra nosotros Sí. mismos. De acuerdo. Bueno, vamos entonces con la cuarta pregunta que sería, ¿qué le recomendarías a una persona que hoy quiere mejorar su salud, pero ya no encuentra solución en la medicina tradicional? Precisamente lo que venimos hablando, pero digamos que Bien, puntualmente alguien que diga, oiga, yo ya no sé qué más bien. hacer. Entonces, lo primero que le diría es, tu organismo jamás te traiciona, jamás te traiciona. Puede que los demás te hayan dicho que esto no tiene solución, que esto no tiene salida, que te han desahuciado allá, ¿sí? Ujú. Pero entonces, eh, si está en tus manos poder acudir a alguien que te acompañe en el proceso y te haga sentir de dónde viene el problema, existe la posibilidad de mejorar, ¿sí? Existe la posibilidad de mejorar. A veces sacar al paciente de ahí no es fácil, no es fácil. Por eso a veces, porque el paciente viene absolutamente hipnotizado con lo que le han dicho. Y le han dicho personas vestidas de blanco, pulcramente vestidas, eh, en edificios blancos, ¿sí? Y en edificios llenos de tecnología que te demuestran y que respaldan lo que le han dicho, ¿sí? Entonces, abandonar ese tipo de ideas terminales, pues no es fácil. No es fácil para nada. Y dolorosamente ya he tenido algunas pérdidas de pacientes en ese tema, porque están tan hipnotizados con esta etiqueta que les pusieron, con ese diagnóstico que les vendieron, que no es fácil salir de ahí.
Lo que sí podríamos hacer es, mira, mientras esto termina de pasar, porque va a terminar en algún momento, trata de concentrarte en algo distinto, en encontrarle sentido a tu vida. Y yo también le recomendaría a los familiares que le den ese valor a esa persona de poderse desarrollar como es, en lo que es fuerte, ¿sí? Por ejemplo, volver a contar con él para tomar decisiones en la familia, que hemos perdido esa tradición. Antes los ancianos, los mayores, eran los que eran los jefes de la familia y determinaban qué rumbo tomaba la familia y qué era bueno para el uno y para el otro. Y se respetaba la experiencia. Hoy en día, si tienes más de 40 años, ya no sirves, ya estás pasado de moda, ya eres viejo para el sistema, es difícil que consigas trabajo y que funciones. Y ese tipo de problemas, pues, si enfrentamos eso, pues eso trae muchos problemas de salud. Entonces, si alguien te vende esa idea, lo primero que debes hacer es decir, esto no puede ser cierto, que también en el proceso del duelo que se hace, están descritas esas facetas y lo primero es la negación, pero la negación no funciona de manera casual. La negación es porque forma parte de tu manera de salir de ahí. Ahora, no te digo que no hagas nada, pero muchas veces yo he visto, les voy a poner un ejemplo. Es una mamá que le hacen un diagnóstico de un cáncer de seno. Y viene con su problema de cáncer de seno, tal, le hacen el diagnóstico, las biopsias, todas las demás, y le dicen hay que operarla, hay que no sé qué. Y en ese momento su hijo cae gravemente enfermo. Y ella se dedica a su hijo porque primero mi hijo, después estoy yo, porque esa es la reacción natural de las madres y bueno, y casi de todos, porque los hijos también a veces dicen primero, primero yo que tú, o sea, antes de que tú mueras, muero yo. Sí, Entonces, entramos en ese proceso y lo que uno observa en esos pacientes es que la enfermedad se detiene absolutamente. Mientras ella se ocupa de la vida de su hijo porque es necesario estar ahí. imagínate. Digamos que si el hijo dura enfermo 1 o 2 años, su enfermedad silenciosa, no dice nada. Cuando su hijo sana, vuelve otra vez a acordarse, ay, cierto que yo tengo un cáncer de seno. Y el médico le va a decir, pero es que usted nos abandonó hace 2 años y no vino y no sé qué, y los controles, ya no hay nada que hacer. Y toda esa historia que no es real, no es real, porque algunas veces, milagrosamente, el cáncer de seno ha desaparecido. Y entonces, ¿qué respuesta tiene eso? ¿Por qué pasó? Es porque realmente no había nada maligno ahí. Y la respuesta de nuestro organismo no es mala, nunca, jamás, nunca nos traiciona. Estamos diseñados para sobrevivir. Claro, una vez que cumplimos nuestra misión, chao, apague y vámonos, porque eso es lo a que vinimos. Tenemos que cumplir una misión. Desafortunadamente nadie nos da el libreto y nos dice cuál es, pero así es. Y morir forma parte de la vida, pero el vivir viviendo, Viviendo, ¿de viviendo. acuerdo? Bien. Poderosísimo. Entonces, abrir la mente, percibir de otra forma. Hay soluciones Buenísimo. y pedirle a quien crean, pedirle a Dios, por ejemplo, que te encuentres con la persona que te puede acompañar en tu proceso y que te hace el camino más fácil. Buenísimo. Bueno. Potente. Y mira que esto que mencionabas me recuerda una historia de una líder religiosa que no recuerdo el nombre, que a ella se murió como a los 90 y pico años más o menos, y era una señora que ayudaba mucho, que tenía muchas fundaciones, que era súper brillante, que leía mucho, que estaba muy conectada con su propósito de vida. Y resulta que cuando se murió le hicieron, pues digamos que le revisaron la autopsia, pero le revisaron sobre todo el cerebro porque estaban muy sorprendidos como de lo coherente que era a la edad que tenía todo eso. Y lo que decían los doctores es que tenía el cerebro y todo su sistema estaba demacrado por dentro, tenía Alzheimer supuestamente, o sea, ya muerta, tenía como todos los rezagos del Alzheimer, un montón de enfermedades,
pero que nunca se le manifestaron en su vida y murió así de muerte, pues en teoría se acostó y natural supuestamente, pero pues digamos que nunca se manifestó ninguno de los síntomas de lo que en la autopsia le salió. Pues me recordó mucho lo que tú decías y era claro, pues seguramente ya estaba muy conectada con su propósito, ayudando a la gente, leyendo activa, recibiendo información positiva, que el cuerpo nunca se acordó de que tenía que mostrar una enfermedad y ella nunca fue consciente de eso. Eso fue Sí, lo otro que también podría explicar eso es que seguramente el concepto que tenemos de alteraciones cerebrales que se asocian al Alzheimer no son reales. también, incluso. Puede pasar. O sea, porque como les decía en algún momento, ¿quién tiene realmente la verdad? No, no, ¿Sí? no hay verdades Es absolutas. complejo. ¿Sí? Exacto. Entonces, sí, qué interesante, Edgar. Bueno, vamos ahora con la quinta pregunta y Quienes es, están conectados, perdón, amor, si quieren hacer una pregunta, vayan preparando. Ya estamos llegando acá a la última nuestra. Entonces, si quieren hacer alguna pregunta en el chat, por favor, pues para que vayan preparando su pregunta y pues miramos en temas de tiempo lo que alcancemos. ¿Vale? listo, entonces la quinta pregunta es, y pues va muy conectada con todo lo que estamos hablando. Y es cómo podemos hacernos más conscientes de nuestra influencia emocional en nuestras vidas. De pronto también esto para personas que no tienen una enfermedad terminal ni nada de eso, sino que simplemente personas que se enferman mucho. Sí, porque yo Sí, conozco personas que cada 8 días les da gripa, ¿no? O cosas así. sí. ¿Cómo se puede O hacer por más ejemplo, consciente? alguien que tiene colon irritable o alguien que tiene hígado graso o Exacto. gastritis o reflujo. Bueno, entonces mira, eh, todo lo que nosotros vivimos es una experiencia de aprendizaje, todo, ¿sí? Pero si yo estoy en pos de detectar qué emoción es la que me va a llevar a un problema de salud, pues digamos que puedo descuidar un poco el proceso de vivir y no Ujú. me concentro en vivir, ¿sí? Yo les recomendaría, vivan y vivan con alegría, con el mayor fervor, con la pasión, pónganle pasión a todo lo que hacen y Bueno, disfrútenselo. Vean lo positivo de todo, porque estamos diseñados para ver lo negativo, ¿sí? mm, Entonces la gente diría, ¿qué dirían? Ay, pero es que entonces cualquier emoción me puede causar cáncer. Mm, Bueno, hay algunos factores que interfieren ahí. Entonces, por ejemplo, si tú vives una emoción, cualquiera la que sea, pero lo vives de manera dramática, con impotencia, que te sorprende fuertemente y especialmente en soledad, pues vas a tener una respuesta de tu organismo que te va a causar síntomas. Y yo hablé de síntomas, dolencias, no hablé de ningún tipo de enfermedad. Te va a causar síntomas. Lo que pasa es que la medicina nos enseñó que cuando alguien tiene síntomas hay que reunirlos y decir es tal cosa. Y esa etiqueta es la que hay que evitar, ¿sí? Pero los síntomas son respuesta a algo que viviste de esa manera, dramática, impotencia, como un traspié, una sorpresa y en soledad. Entonces, tratemos de no vivir las cosas en soledad, sobre todo las que nos quitan el sueño, las que nos impactan de manera dramática. Compartámoslas con alguien, pero no solamente contarle a la vecina, sino hacer que la vecina me haga sentir que estoy acompañado y no estoy solo, y que bueno, estoy acompañado y no estoy solo, pero eso que le conté no me debe hacer vulnerable. Entonces, es decir, no le cuenten a la chismosa del barrio que tengo este ya que tengo X o Y problema, que se me sale la orina, pues porque todo el mundo va a decir, ay, sí, yo sí sabía que cuando pasaba por aquí olía a olías orines. caro. Es absurdo. No, cuéntenselo a la persona que le pueden contar y siéntanse acompañados en el proceso y muy seguramente la respuesta va a estar más modulada. Y cuando yo puedo entender qué es lo que me causó esto que estoy viviendo, pues también puedo entender por qué estoy respondiendo de esa forma. Y entonces eventualmente lo puedo modular y puedo cambiar, disminuir los síntomas y entender que es algo que no me va a costar la vida, que de eso se trata, o que puedo seguir con mi calidad de vida intacta. ¿Sí me voy a entender?
bien. Sí, mucho. Queda uno como muy cierto, porque usualmente pues esta información, digamos que uno la escucha y al principio como que uno queda, porque no es común, pero qué bueno poder contar con tu tiempo, de verdad, muchas gracias porque sé que No, con pues mucho estás gusto. muy ocupado, tienes muchísimas cosas, pero de verdad es muy poderoso esto que nos dices y sobre todo que podamos ponerlo en función pues de mejorar, ¿no? De que a nivel general a quien pueda ver esta información hoy, mañana, bueno, cuando se puedan conectar, pues que sepan que pues hay otras formas desde el punto de vista médico también de ver esos síntomas, de ver esas cosas que nos pasan y, y bueno, pues entenderlo desde ese punto de vista creo que nos alivia un poco esa carga, ese vivir felices y no sufriendo. Es la idea. Bueno, no Bueno, por sé si habrán aquí. preguntas Sí, adicionales. hay una pregunta que nos hace Ruth Enríquez, que es una querida amiga también acá de la comunidad de Mañanas Milagrosas, y dice, cuando yo voy al médico y me pregunta, ¿en tu familia hay cáncer, artritis, tensión alta? Yo les digo que ninguna de las anteriores y me las creo porque también me etiquetan por las enfermedades de la familia. Ah, bueno, entonces es más como, yo creo que la Como pregunta de Ruth está más enfocada ¿por qué le preguntan si en la es una familia? observación. Ajá, Bueno, lo que pasa es que viene la idea de la habitación donde lo hereditario, o sea, lo que no se hereda, ¿sí? ¿Me va a sí, entender? Sí. sí. Eh, y ellos tienen maneras de demostrar que sí, que uno vuelve a repetir lo que sufrieron nuestros padres. Mm, digamos que no es que estemos condenados a eso, o sea, no es una condena, pero Ujú. muchas veces reaccionamos de la misma forma porque se sigue el ejemplo, ¿sí? El Mm, ejemplo sí se sigue mucho, porque esa fue la manera de que nuestros padres nos enseñaron a sobrevivir, ¿de acuerdo? sí. Entonces, muchas veces, si los médicos les preguntan esas cosas y ustedes quieren contestar, la verdad no hay problema. Lo importante es que ustedes entiendan que no es que estén condenados a vivir lo mismo, ¿sí? No están condenados. Según la medicina alópata, el que es hijo de hipertenso va a ser hipertenso y el que es hijo de diabético va a ser diabético y el que tuvo artritis va a ser artrítico, bla, bla, bla. Pero realmente, ¿es cierto eso? ¿Es cierto? Porque hay uno de los hijos que no tuvo nunca hipertensión, ni artritis, ni diabetes. O porque solamente de todos los hijos uno tuvo las enfermedades, o a veces ninguno. Entonces no se cumplen el 100%. ¿De qué depende eso? Si hay algún médico que se lo conteste, pues ese sabe. Pero si Sí. no se lo contesta, ustedes se tranquilizan y van a entender que así aprendimos de nuestros padres a poder sobrevivir. ¿Sí? Ahora, si yo logro entender que esas cifras tensionales que me dicen que son malas forman parte de mi respuesta sensata para yo poder sobrevivir, pues ahí no hay ninguna maldad, ahí no hay nada malo. Ahora, no es que yo sí prefiero tomarme el antihipertensivo. No hay ningún problema, te lo puedes tomar. ¿Y en qué momento lo suspendo? Cuando tu corazón te lo dicte, cuando tu instinto te diga, ya para qué me lo tomo si me siento bien, pues no te lo tomas. Porque la idea de esto es empoderarte para poder desde una posición fuerte tomar las decisiones respecto a mi vida, respecto a mi salud, ¿sí? Ujú, ujú. Claro, entonces, ay, entonces dejo de hacer ejercicio. Pues depende de lo que tú percibas al respecto. Si tú sientes que hacer ejercicio es cumplir contigo y te vas a sentir mejor, pues no vayas a dejar de hacer ejercicio. Hay cosas que son básicas, o sea, hay cuatro cosas especialmente. El sueño reparador, y ahí se solucionan muchas cosas. La manera el alimento, mientras te guste y sea placentero comer, pues cómetelo. Porque les cuento, aquellos que dicen que no, que solamente hacer la dieta de la piña o el repollo, también se mueren. O eh, el placer, el placer es lo que te motiva a estar vivo, lo que te da
sensación de que esto valió la pena, disfrútatelo, el placer modula. Alguien que vive de manera placentera y que está feliz, que tiene el mejor amante o la mejor amante del mundo, a ver, pregúntele qué le duele. Nada, no le duele nada. ¿Van a entender eso? Y finalmente, el ejercicio. Si el ejercicio, si ustedes ven un campesino que trabaja desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche sembrando y no sé qué, y ustedes lo miran, es una persona absolutamente magra, que tiene los cuadritos en el abdomen y todo este cuento, y es muy fuerte. De pronto muere de anciano, o sea, el ejemplo está ahí, o sea, el ejercicio, si te hace sentir mejor, pues vale la pena. Si te hace sentir peor, pues no. Pero es que es individual. La terapia no es una receta de cocina, sino es un tema que hay que individualizar y cada persona responde de manera distinta. ¿De acuerdo? Buenísimo. Entonces, tampoco satanizar mucho el tema médico, porque entonces yo no voy a consulta porque mejor no, pero no, a veces es importante saber qué es lo que me está pasando en realidad y de acuerdo a eso encontrar una solución. No casarse con el diagnóstico, que no es fácil, porque si yo les digo nuevamente, como les dije a ustedes en su momento, no piensen en un caballo morado. Les dije que no pensaran en un caballo morado porque piensan en eso. Entonces es lo mismo. Por favor, no te cases con este diagnóstico que te voy a dar. No pasa. Todo el tiempo está presente, ¿sí? Por eso es que los médicos también nos morimos, porque formamos parte de todo. Pero bueno, el tema es que podamos entrar en ese proceso de estamos aquí para vivir de la mejor manera y de la manera más placentera. Y ya, no ver el placer como algo malo, que no, también nos lo enseñaron y todo lo demás. Buenísimo. Bien, ¿hay Ahí me alguna otra surge, pregunta? ahí me surge una pregunta a mí sobre el tema que tú dices de la comida, pues me imagino que, claro, tiene que gustarnos, pero también debe haber como un sentido común, ¿cierto? O sea, porque pues no puedo comer todos los días Hamburguesa. solo pizza, hamburguesa, todo lo que me gusta solamente porque me dan. Sí, o sea, quiero aclararlo porque pues me surge esa duda. Si así es para ti, así es. No pasa nada. Ok, ¿Me hago entender eso? sí, A ver, si vamos a de verdad hablar del tema, vamos a ver, te vas a comer una hamburguesa todos los días, ¿cierto? ¿Cierto? pues Sí, digamos que te la poniendo el ejemplo, disfrutas. Te cambio la pregunta, ¿te disfrutas de una hamburguesa? sí, ¿Sí o no? Bien. ¿Qué tiene la hamburguesa? Tiene carne, proteína. ¿Está mal? no, No. Tú comes proteína en cualquier comida. Tiene lechuga, tiene tomate, verduras, tiene pan. El trigo, digamos que contiene carbohidratos también. Si comes arroz, bien. O sea, si tú te comieras la hamburguesa por aparte, un pedazo de carne, una, un tomate, una cebolla, una lechuga, y te comieras un poco de arroz en vez del pan, estás haciendo exactamente lo mismo. Lo que pasa es que como es una comida rápida y la señalaron como algo maligno, pues entonces no va bien. Pero ¿realmente es malo? Pregúntale al que fabrica las hamburguesas. ¿Tú crees que él entonces dice, ay, ahora voy a vender esto para que la gente muera de no sé qué? No, no funciona así. Porque si tú lo analizas de verdad, estás comiendo exactamente lo mismo que comen todas las personas. Lo que pasa es que si en ese momento viven determinado tipo de proceso o parte de su caminar lo pasa por una situación difícil, pues va a tener problemas. Y eso ya está descrito. Hubo alguien que se fue a comer a McDonald's todos los días durante 2 meses y se terminó diabético, hipertenso y un montón de cosas, hipercolesterolemia, problemas cardíacos, respiratorios. Pero hubo alguien que demostró que llevaba 2 años comiendo en McDonald's y nunca le había pasado eso. No tenía ninguna enfermedad, porque tu organismo es sabio, desecha lo que no necesita y guarda lo que necesita. ¿De acuerdo?
Entonces, si tú, por eso las creencias y la cultura influyen mucho, ¿sí? Las creencias y la cultura influyen mucho. Por ejemplo, la gente en Estados Unidos, la mayoría de gente come emparedados todo el tiempo, porque el tiempo no les da para más. Y en muchos sitios, ¿sí? Ujú. Entonces resulta que los que se engordan y son diabéticos y esas cosas son los que vienen de México o los migrantes. Pero ¿por qué los locales no se enferman y los migrantes sí? ¿Quién fue el que dejó su patria? ¿Quién fue el que perdió todos sus nexos familiares y su parte emocional se cambió? ¿Quién está viviendo en un mundo agreste donde es trabajólico todo el resto del mundo y él no estaba acostumbrado a eso en su casa? ¿Quién se ve enfrentado a producir $5.000 cuando en su país no producía ni 1.000? ¿Ves? Entonces depende del contexto en que se mire. Claro. Entonces yo retomo lo que tú dices. Hay que tener conciencia de que lo que comes, si te gusta, eso es lo sabio, eso es lo sano. Y dejarse llevar por tu instinto. Si en este momento yo te invito a comer y te digo, bueno, ¿tú qué quieres comer? Y tú me dices, no, yo querría una carne asada, una punta de anca así con un pedacito de grasa y que esté bien infiltrada y no sé qué, y que sea tierna y no sé qué, con unas papas saladas y esto. Y si tú lo disfrutas y está bien para ti, perfecto. Pero si alguien que le han dicho que es hipertenso se lo come, pues se le sube la presión y cuánta cosa. Sí, ese es el contexto en el que te lo comes y la información que lo acompaña, lo que cambia todo. Yo conozco personas que van al gimnasio, son súper saludables y se comen 10 huevos al día, 2 libras de carne y no sé qué cosa. Si para ellos está bien, perfecto. Pero hay algunos de ellos que igual sufren de hipertensión, de diabetes, de problemas de tiroides, porque es que el hecho de que los hagan ejercicio y sean físico-culturistas no evita que pasen por cosas emocionales que cambian las cosas. ¿Sí me va a Mm. entender? Sí. Sí, Entonces, somos integrales, somos una sola cosa, con muchas cosas mezcladas, ¿sí? Y no es nada absolutamente puro. O sea, es decir, si yo tengo un problema de salud porque me dijeron que tengo que, a ver, te voy a poner un ejemplo. Si yo encuentro, por ejemplo, que a mí me han puesto los cachos y logro comprobarlo, si soy hombre y soy diestro, puedo llegar a tener un infarto cuando lo solucione. Si soy zurdo, puedo llegar a tener un problema gástrico o puedo tener un problema de hemorroides y problemas de colon irritable. Si soy mujer, lo vivo de otra forma. Puedo llegar a tener un cáncer de seno o tener un cáncer de cuello uterino. Y yo dije, no, es que come todo el tiempo hamburguesa. No, tiene nada que ver. Una Al final, señora vegana que solamente come hortalizas, frutas y verduras, igual le puede dar un cáncer de cuello uterino. Y te digo más, hay regiones en el mundo donde la promiscuidad o la poligamia están permitidos, son normales. Pues ahí hay menos problemas de cáncer de cuello uterino y problemas de próstata y problemas de cáncer de otros tipos. Entonces, nuevamente, las creencias y la cultura nos cambian nuestro proceso, toda nuestra manera de vivir. Nos vendieron la idea de que los seres humanos es monógamo. Es un buen chiste. Es un buen chiste, solamente. Pero nos mete en muchos problemas de salud. Muchos. qué bueno. y ahí quedamos como, Pero el ser claro. humano no es monógamo, ¿no? Socialmente sí, porque es conveniente desde el punto de vista económico y todo ese tema. Y la protección al menor y los que vienen. No, pues hay una serie de cosas que sí. Bueno, y tratamos, pero de ahí que eso sea cierto, es un chiste. Pero bueno, De los Igual. oídos, esposo. Ah, mentira. ah,
¿Por qué creen que han pasado cosas en la humanidad? ¿Por qué creen que ahora los sexos ya no son masculino y femenino, sino están repartidos por todo el abecedario? Porque hay cosas que no fueron, o sea, que no son reales, porque enfrentaron situaciones que no iban acorde con lo que sentían o con lo que creían. Y muchas veces los problemas en ese tipo de identidad sexual, por ejemplo, no tienen nada que ver con la voluntad o con la moda, no, es un problema instintivo. Ese atractivo sexual es algo absolutamente instintivo, Ujú. ¿sí? Cuando yo entiendo que eso es así, dejo de ver al otro como si fuera raro o como si fuera anormal, Sí. sino que si uno conoce su historia, dice, pero claro que tenía que coger por ahí, porque eso le permitió no solamente encajar, sino sobrevivir. Y entonces vamos a ser menos jueces y menos tiranos y menos víctimas también, porque la víctima también es agresiva. Mm. Y tú como coach lo sabes. Bien. Qué más quieren saber? Como que nos alcanza el tiempo para más. Estamos hablando de hamburguesas y a lo que llegamos, ¿no? Está muy ¿Sí? bueno. Fuerte. Bueno, no sé si haya más preguntas aquí en el chat. Y Ah, pues también por tu tiempo, no sé, porque ya vamos un No, yo poquito. no tengo problema. Sí, hasta donde ustedes les permita el tema, que al subir el video y esas cosas. Ok, ok, ok. bueno, Ustedes deciden. acá nos decía, el cuerpo nos habla y es importante escucharlo. El El problema es Me problema es parece que cuando es nos una... hacemos los sordos, decía Ruth. dice Ruth, sí. Bien, sí, es importante. Algo te está queriendo decir, ¿sí? Algo te está queriendo decir. Y sí, hay que escucharlo y hay que ser coherentes con eso. ¿De acuerdo? Sí. Y como, por ejemplo, si ahorita que hablábamos lo de, no sé, una persona que tiene gastritis o eso, que es que el cuerpo le está hablando. ¿Cómo hace la persona para identificar, por ejemplo, qué le está diciendo, ¿cierto? Porque, bueno, si lo está Tiene que escuchando, pues, venir a la consulta. Tiene que ir con el doctor, bueno, sí, eso es. Bueno, no, mira, el pero tema es, muchas personas, les voy a poner un ejemplo. Unas personas quieren que la comida sea lo más placentero posible y que todo les caiga bien. Y resulta que todo les cae mal. ujú. Y entonces uno va a ver el entorno en el que esa persona come. Y lo primero que hace es poner el noticiero. Y está comiendo mientras está en el noticiero. Y entonces sale alguien diciendo, no sé, que lo atracaron en tal parte, le robaron, le hicieron no sé qué. O niña de 7 años violada por no sé quién, dejada en el Parque Nacional. O la ciudad es insegura, el país es de narcotraficantes, la guerrilla se tomó, la guerrilla hizo, el presidente dijo, el presidente no dijo. ¿Y ustedes cómo creen que una persona así puede tener una buena digestión? O sea, No, suena es lógico, pero no. O mientras tanto lee el periódico, ¿sí? O digamos que, aquí sí vamos a comer bien y no vamos a hacer nada de esto. Todo el mundo guarda sus celulares, no hay televisor, no hay periódico, nada. Pero entonces, ¿a ti cómo te fue, Carlitos? ¿Cómo te fue en el colegio esta semana? ya, Temas muy agradables, ahí se le dañó el ¿sí? almuerzo. O, amor, ¿tú por qué le diste like al video de Shakira que está haciendo no sé qué? ¿Es que te gusta? Es que no sé qué es. Yo pongo un ejemplo tonto, pero funciona. ¿O cómo es que se llama tu secretaria, esa que tú vives mencionando? ¿Cómo es que se llama? Que a ver, la de la minifaldita. Mientras almorzamos o mientras Ah, comemos. Ay, pero es que estamos en una cena romántica, con velas y vino y no sé qué. Y entonces te voy a poner esta canción que te recuerda a la novia que tuviste cuando nos conocimos. ¿Bien? Pero no, él no se indigesta con nada.
Bien. ¿Me hago entender esa parte? Sí, Sí. sí, ya. Estamos hablando de cosas triviales que suceden todos los días. ¿De acuerdo? Ujú. Entonces, si nosotros de verdad somos coherentes con lo que sucede y hacemos un ejercicio, por ejemplo, al comer, de agradecer lo que vamos a comer, de disfrutarlo desde que lo vemos en adelante y utilizamos todos los órganos de los sentidos para dedicarnos a comer, el olor, el color, el sabor, las asociaciones respecto a lo que vamos a comer, porque este era el pollo que me hacía mi madre cuando yo cumplía años. ¿Cómo crees que funciona eso? Totalmente diferente. Distinto, Ujú. ¿cierto? Y además damos gracias por este alimento, hacemos un momento de pausa. Si no son religiosos, no creen en Dios, pues es un momento de meditación, de dar las gracias a quien sea, a quien hizo los alimentos o lo que sea. Ujú. Y entonces el tema cambia completamente. O si le pones amor en el momento que estás allí, pues el tema cambia completamente. Y en vez de pensar que quedó salado o que quedó quemado, dices, es que mi esposa hizo lo mejor posible, pues el tema cambia completamente. ¿De acuerdo? Y si en vez de corregir a mi hijo, yo le doy, le digo que es el mejor hijo que pude tener, que lo amo profundamente o lo que sea, pues todo cambia profundamente. Al Y de final no eso es se que trata. comes, Pues sino de eso quién. hablaba cuando te decía que tratar de vivir la vida de la manera más alegre posible, más eh, optimista, ¿sí? Ahora, para poder ser optimista, tenemos que haber tenido momentos tristes. Claro que todos hemos tenido momentos tristes, o momentos de dolor, o momentos de depresión, como lo quieran llamar, Ujú. porque para ver la luz hay que estar en la oscuridad. Y esos momentos a veces esos momentos algunas personas lo han aprovechado para ser más creativos. Entonces, las mejores canciones en el mundo las ha hecho alguien que está absolutamente nostálgico, deprimido. Y averigüen, porque hay canciones, ya el otro día mi hijo me decía, es que yo no volví a escuchar ¿cómo es que se llama este tipo? Un colombiano que canta súper bien, de gafitas y pelo fresco. Andrés Cepeda. Eh, Sí, yo no volví a escuchar a Andrés Cepeda. Yo le decía, pero ¿por qué? Si es estupendo. Me decía, uy, pero es que las canciones que canta son para cortarse las venas. Y entonces uno mira la historia de Andrés Cepeda, se separó de su primera esposa, tuvo problemas de no sé qué, si se más. Y entonces uno dice, y cuando produjo sus mejores canciones está en un momento emocional crítico. Y a veces eso es bueno. O sea, si vemos lo bueno de todas las cosas sin tapar el sol con un dedo, pues funciona. Pero aún así, esto tiene principio y fin. Bueno. Entonces, Bien. creo que es de esas ¿Alguna charlas otra pregunta o interesantes. algo más que contar? Yo creo que es de esas charlas interesantes que lo dejan a uno con más inquietudes, ¿no? O sea, que creo que eso es lo chévere también de este espacio y es justamente, pues sí, claro, la invitación también está abierta a que pues te busquen a ti, a que busquen información, a que realmente no se queden acá solamente con lo que están escuchando, sino que investiguen, lean, o sea, pues digamos que la clave al final para no caer en esa desinformación y en ese sistema que desafortunadamente pues está centrado en el negocio, es que nos informemos cada uno de nosotros y tratemos pues de ser lo más conscientes, tratemos de actuar de la manera más consciente y más alegre y vivir en plenitud, que al final es a a lo que vinimos, ¿no? Sí, Bueno, bien. no, yo Bueno, tú mencionabas algo acerca de las mañanas milagrosas. ¿Tú decías algo de mañanas milagrosas? sí, Sí. sí, ¿Sí? sí, sí, Bueno, sí. entonces mira, entonces es un contexto un poco religioso, ¿verdad? De lo que estás hablando cuando No, es hablas de mañanas más, milagrosas. no, es el Cambio la nombre, pregunta, ¿creen en Dios? sí, yo sí. Bien. Entonces yo los invito a una cosa que me parece interesante. Yo no soy, yo soy católico, ¿sí?
pero yo no soy muy, no voy mucho a misa ni esas cosas, pero pienso que la mejor manera es actuar de la mejor forma y digamos que hacer todo lo mejor posible siempre, ¿de Ujú. acuerdo? Sí. Pero yo los invitaría, por ejemplo, a leer el Nuevo Testamento, leer el Nuevo Testamento y se darán cuenta que Jesús lo tenía claro respecto a lo que estoy diciendo. Entonces él y perdonaba y sanaba. Él besaba a los leprosos y sanaba. Él le quitaba a las personas la culpa y sanaba. Él los tocaba y sanaba. Él los amaba y sanaba. Y ahí está la respuesta de todo. Puedes andar un poco religioso y un poco como, no sé, fanático del tema, pero es real, ¿sí? Y léanlo de manera descuidada, no lo lean arrodillados y con una camándula en la mano, no, no es la idea, sino léanlo desde este punto de vista de entender que todo está en nuestro cerebro y que hay una respuesta absolutamente lógica al respecto. Porque incluso el siglo pasado los leprosos se aislaban, habían leprocinios y no sé qué cosas en determinados sitios del país y estaban allá los leprosos y ahí empeoraban. ¿Será que esa era la respuesta? Y Jesús vive y los besaba y mejoraba, les perdonaba sus pecados y mejoraba. ¿Ves? Y él fue el primero que dijo, o que yo recuerde, que la palabra tiene poder, porque esa expresión de la palabra tiene poder es de ahí. ¿Bien? Los que creen, quieren creer y quieren investigar, hagan la prueba, hagan la prueba. Es algo simple. No, no, no se necesita ser fanático y van a obtener muchas respuestas buenas de eso. ¿De acuerdo? Poderosísimo, Bien. poderosísimo. ¿Algo más? No, no, creería que de verdad estamos muy, muy, muy contentos y creo que hemos cumplido pues con el objetivo que era poder traerte y que las personas pues escuchen a alguien que pues además con toda la experiencia y con todo el conocimiento pues nos habla desde este otro punto de vista que valiosísimo. Así que pues nada, para cerrar, agradecerte infinitamente, preguntarte si es que alguien aquí quisiera contactarte luego, bueno, pues sí. Claro, con muchísimo gusto. Sí, pero ahí sí me cuesta un poco. Si alguien quisiera, ustedes pueden darle mi contacto si es Ok. necesario. Porque el tema entonces se volvería algo como comercial y no quiero eso. No, 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 es Eh, más bien, preguntarte por si en algún punto alguien pero pregunta, sí, aprovecha. es al contrario, es al contrario. Yo estoy muy agradecido con ustedes por haberse interesado por el tema, porque aprendí de ustedes también mucho y entiendo que son un simple instrumento, ¿sí? Hay personas a las que algunas veces les he dicho algo que yo no recuerdo en absoluto, es porque no era yo el que actuaba, sino hay algo más, ¿sí? Y yo lo tengo claro, lo tengo absolutamente claro y yo creo en eso. Y a veces hay personas que deben escuchar ciertas cosas y yo se las he dicho, porque así estaba destinado a hacerse. Entonces, no, estoy agradecido con ustedes, qué bueno que logré tener ese efecto cuando vinieron a la consulta y nada, yo estoy dispuesto a hacer lo mejor posible, ¿de acuerdo? Lo Muchas gracias a sabemos, lo ustedes. sentimos, lo sabemos, lo agradecemos profundamente, te enviamos muchas Bueno, bendiciones y bueno, nos estamos excelente. en contacto, estaremos en contacto. Muchas gracias por ese espacio. Bueno, con mucho Gracias. gusto, muchas gracias a ustedes. Bueno, y Cuídense. para todos, bueno, una feliz noche, feliz día, feliz mañana, a la hora que sea que vean este video. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Que si tienen alguna pregunta, bueno, déjenla ahí en el chat y bueno, estaremos allí Sí, validando. me pueden contactar y la podemos resolver si es el caso. Muchísimas gracias, de verdad. Que Bueno, tengan que una estén muy feliz noche. bien. Bendiciones. Bueno, Gracias. igual Bendiciones. para ustedes. Que estén bien. Abrazo. Chao. Chao, chao. Chao, chao.